es la posterior a esta, pero voy a partir acá para recordar un poco. Tenemos hoy día varias cosas que terminar de ver. Secreciones gástricas, secreciones intestinales, secreciones pancreáticas y biliares. Para terminar con lo que es secreciones en lo que se refiere a sistema digestivo. La secreción salival yo les mencioné que tenía una regulación puramente neural, ¿ya? Es decir, aquí funciona el sistema nervioso parasimpático y simpático estimulando la secreción salival, ¿ya? En todo lo demás, en lo que se refiere al sistema gastrointestinal, el simpático actúa en oposición al parasimpático, ¿cierto? Y en el caso del sistema gastrointestinal, el parasimpático estimula en general todos los procesos y el simpático los inhibe. Esta es la excepción, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros estimulamos la secreción salival? Primero, si estamos en la fase cefálica de la ingesta, es decir, solamente a través de estímulos cognitivos, ¿cierto? Sensoriales, de gusto, no de gusto aquí, sino que de olfato, visión, pensamiento, ¿cierto? Audición. Todos estos estímulos van a llegar, esto no se olviden, en la fase cefálica, a los centros superiores, y estos centros superiores van a enviar, ¿cierto? A los núcleos salivatorios que están en el bulbo raquídeo una información para generar una respuesta. Y esta respuesta, ¿cierto?, es llevada a través de las fibras parasimpáticas, ¿ya?, hacia el gangliótico, ganglio submandibular. Aquí salen las fibras postganglionares, que son las que están inervando, ¿cierto?, las glándulas, tanto la parótida como la submandibular. ¿Y qué va a ser lo que va a suceder? ¿Cuál es el efecto? Va a haber secreción salival aumentada por un efecto sobre la secreción acinal, ¿cierto?, y ductal también, y además porque aumenta la irrigación sanguínea y la vasodilatación, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando ya estamos en la fase oral? Es decir, cuando ya ingerimos alimentos. Entonces lo que sucede acá es que hay alimento en la boca, hay presión en la boca, ¿cierto? Y hay detección de los quimioreceptores además, mecanorreceptores, y esto directamente llega esta información al núcleo salivatorio. Y se va a generar la misma respuesta, ¿ya? Solo que aquí el paso es más inmediato, más corto. Ahora, si tenemos estos elementos como que hay sueño, fatiga o miedo, eso tiene un efecto negativo sobre la secreción salival, es decir, es inhibitorio, ¿ya? En términos más, decirlo de alguna manera más bien, ¿qué quería? Pero el PDF yo lo subo, ¿eh? De hecho, y creo que ya lo subí, no, subí el anterior, este todavía no lo subo, la tarde ya lo voy a subir. En términos más de ver qué sucede con los mecanismos más bien molecular o qué neurotransmisores son los que están actuando, ¿cierto? A nivel parasimpático, ¿cierto? La información es llevada a través de estos pares craneales o los nervios, el 7 y el 9, ¿cierto? Se libera acetilcolina. También hay sustancia P que se puede liberar, ¿cierto? Porque también hay otros cuerpos neuronales que secretan esta sustancia, pero principalmente acetilcolina, que va a unirse a su receptor que es de tipo muscarínico, por eso aparece la M, no sé si se alcanza a ver, pero es una M. Y aquí a lo que estimula principalmente el sistema parasimpático mediado por acetilcolina es a estimular una secreción con más volumen. Es decir, aquí estimulamos mucho más a las células ductales para aumentar el volumen, ¿ya? En cambio, el simpático, a través de noradrenalina, aunque también puede haber péptido intestinal vasoactivo, lo que hace es estimular los receptores de tipo beta, adrenérgico, ¿cierto? Y se produce una reacción intracelular, en este caso hay aumento del AMP cíclico, pero más bien lo que hace el sistema simpático es promover la secreción más rica en enzimas, ¿ya? En lo que es amilasa, mucina, ¿ya? Y todo esto en su conjunto es lo que conforma la saliva, ¿ya? Por lo tanto, por eso les vuelvo a recalcar, estos dos elementos son esenciales para estimular la salivación, ¿ya? Y es la excepción a la regla. Y acá está el cuadro que siempre dejo de resumen. Acá están los neurotransmisores que participan de la vía parasimpática y simpática, sus receptores, ¿cierto?
las vías de señalización, que yo particularmente a ustedes no les voy a preguntar qué vías de señalización ocupa. A mí me interesa más que sepan qué tipo de neurotransmisor y cuál es el efecto que tiene esto. Y acá también otro cuadro resumen, que es otro libro donde aparece acetilcolina, noradrenalina, que estimulan o regulan otras, digamos, funciones fisiológicas dentro del sistema gastrointestinal, pero aquí está subrayado que lo que hace a nivel salival que es aumentar. Acá también está la sustancia B, ¿ya? Pero obviamente este cuadro les sirve para lo demás, porque estos son péptidos y neuropéptidos que regulan muchas otras funciones fisiológicas en el tracto gastrointestinal y en las glándulas accesorias. Ahora, la estimulación parasimpática, entonces, así como un resumen, aumenta síntesis y secreción de amilasa salival y de la mucina. La mucina es esta proteína, glicoproteína que una vez hidratada se transforma en moco, ¿ya? Y eso es una mucina que provoca que la saliva tenga esta como estructura media filante, ¿cierto? Es a través de esta mucina. Aumenta la actividad del transporte epitelial ductal, aumenta el flujo sanguíneo hacia las glándulas, ¿cierto? Que es necesario, necesitamos oxigenar las glándulas, necesitamos aportarle de nutrientes para que puedan proceder a la síntesis y posteriormente eso a la secreción. Y estimula metabolismo y crecimiento glandular, ¿ya? Por lo tanto también tiene un efecto trófico sobre la glándula. Y es así como cuando estamos en el acino, ¿cierto?, de las glándulas salivales, que tiene esta parte que donde están las glándulas, perdón, las células acinares, lo que se secreta en este sector se llama secreción primaria. Y esta secreción es rica en amilasa y también tiene otros digamos, electrolitos o componentes como el sodio, potasio, cloruro, bicarbonato. Y la concentración de cada uno de ellos es similar a la del plasma, ¿ya? Ahora, esta secreción obviamente empieza a avanzar y ahora sí se produce un cambio o una modificación del contenido iónico para generar lo que conocemos como una secreción que es secundaria, ¿ya? Entonces acá en los conductos, ¿cierto?, a través de las células ductales se produce, como ustedes pueden ver con las flechas, ¿cierto?, una reabsorción de sodio, una secreción de potasio, una reabsorción de cloruro y una secreción de potasio. Por lo tanto, lo que voy a tener predominantemente ahí en esta secreción secundaria va a ser mayor contenido de bicarbonato y de potasio. Y acá está, hay absorción activa de sodio y pasiva de cloruro y secreción activa de potasio y bicarbonato. Entonces ahora esta secreción primaria sufre modificaciones y se transforma en lo que es la secreción secundaria, que es más hipotónica en relación al plasma. ¿Ya? ¿Y esto pasa en toda la glándula? Claro. ¿En todas las mismas glándulas? ¿Tú dices en todas las glándulas? Sí. Sí, en todas las glándulas. ¿Ya? Y uno de lo anterior de la secreción salival, ¿qué controla que deje de producir saliva? ¿Qué controla? El que deje de haber estímulo. El que deje de haber un estímulo cognitivo en el caso, o que deje de haber un estímulo que ya no tengas un bolo alimenticio en la boca, por ejemplo, ya deglutiste y ahí debería bajar la secreción, porque ya no estás estimulando, no está presionando nada en la boca, ya en el fondo el bolo alimenticio se formó y se deglutió. Ya en ese minuto dejamos de producir saliva, que es la saliva que ocupamos para la digestión. Tú siempre estás produciendo saliva todo el rato para poder humedecer tu boca, para poder hablar, necesitas, pero ahí la cantidad es mucho menor. Las cantidades son menores. El mayor flujo o mayor cantidad de volumen de saliva se produce cuando estamos en proceso, digamos, de estímulo, que ya son ahí como que empezamos a salivar un poco. Ponemos el alimento en la boca y ahí ya la cantidad de saliva es aún mayor. Y yo no sé si a ustedes, creo que no sé si les alcancé a mencionar, pero la glándula que mayormente participa durante la salivación en el proceso de digestión es las parótidas. Las otras también, pero en menor cantidad. De hecho, las sublinguales son las que más bien están proporcionando la saliva que necesitamos en todo momento. Pero, o sea, una reducción del estímulo de ambas vías, de la simpática y parasimpática. Exactamente, que se produce cuando ya el bolo se formó y se deglutió. Entonces ya ahí dejó de haber estímulo acá arriba. Ahora ya empezamos a bajar con el bolo y se empiezan a estimular el esófago, por ejemplo. Ahora ya empezamos
llega el alimento al estómago y empezamos ahora a estimular mayormente las secreciones ahora a nivel gástrico, pero siempre piensen ustedes que todo esto parte con la fase cefálica, es decir, yo empiezo a preparar todo mi sistema gastrointestinal ya con el solo hecho de pensar en alimento, ver en alimento, oler alimento, pero obviamente todo eso aumenta aún mayor las secreciones y todo cuando ya llegamos a las fases gástricas, es decir, el alimento ya empieza, se pone el alimento en la boca, empieza a transitar el alimento, ahí ya aumenta mucho más el flujo estimulatorio, ¿ya? En todo momento no son sinergistas la vía simpática y parasimpática en la secreción salival. La secreción salival, pero esa es la excepción, por eso les digo. De ahí para adelante ahora son opuestas las funciones que tienen, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a ver ahora cuáles son las funciones secretoras del estómago. El estómago tiene funciones además que son de mezclar el alimento, ¿cierto? Y de recibir el alimento, pero nosotros vamos a centrarnos en las funciones secretoras. Me salté el esófago porque en realidad el esófago principalmente lo que secreta es mucosidad, una secreción mucosa que lo que permite es que pase el alimento, ¿cierto? Y no haya roce con el epitelio esofágico. Y esa secreción mucosa tiene esa función, pero además tiene una función a nivel de lo que es el esfínter esofágico inferior, que es permitir la protección de ese sector por el reflujo de los jugos gástricos que siempre sucede. Nosotros siempre estamos refluyendo pequeñas cantidades, lógicamente se protege ese esfínter y el esófago en su parte o en su tercio inferior a través de esta secreción mucosa, ¿ya? Cuando empieza a fallar esa secreción, esa protección es cuando se empiezan a producir estas erosiones que dan paso a las úlceras y se mantienen en el pie. Entonces, en lo que funciones secretorias se refiere, el estómago secreta los jugos gástricos que contienen ácido y enzimas que empiezan a digerir el alimento, principalmente en lo que se refiere a las proteínas. Y secreta además factor intrínseco. El factor intrínseco es muy importante porque permite que se forme un complejo con la vitamina B12, ¿ya? Sobre todo para aquellos y aquellas que puedan ser vegetarianos, el factor intrínseco es fundamental para la posterior absorción de la vitamina B12, ¿ya? Y lo secreta el estómago, ¿ya? Por ejemplo, si una persona le tiene que hacer resección gástrica, por ejemplo, le sacan el estómago, a veces lo sacan completo, le dejan pequeñas, les tienen que administrar vitamina B12 endovenosa para poder suplir esta parte, ¿ya? Así que en términos de secreción es el ácido, las enzimas, el factor intrínseco, pero ahí están las otras funciones que también tiene el estómago. Ahora, también tiene secreciones de tipo endocrinas que son importantes. Y en esas está, por ejemplo, la secreción de gastrina, que también se las voy a mencionar. Y también acá otras hormonas como la grelina, por ejemplo. Acá está la gastrina, está muy, muy importante. Y la grelina, que es la hormona que fomenta el apetito, ¿ya? Entonces, esa es la que secretamos para que nosotros sentir hambre. La leptina es la que se secreta para saciar, en el fondo, la información que llega al cerebro para decir, no quiero más comer. Dice, saciamos o nos sentimos como saciados en cuanto a alimentarnos. Ahora, el estómago secreta varios productos específicos. Tenemos ahí la porción porcimal del estómago que secreta el ácido, pepsinógeno, factor intrínseco, bicarbonato, moco y agua, ¿ya? La porción distal, es decir, la que está más cerca, o la que se llama la que está como en el antro y que está más cerca también de la válvula pilórica, es la que secreta gastrina y somatostatina. Pero ojo, estos son agentes humorales o hormonas, entonces estas no se secretan hacia el lumen del estómago, sino que hacia el torrente sanguíneo, ¿ya? El pH luminal basal del estómago es de 4 a 6, es decir, el que está ahí normalmente, igual es bastante bajo, pero cuando el estómago empieza a secretar los jugos gástricos y se empieza a mezclar con el alimento para formar el quimo, ahora puede llegar incluso a menos de 2, es decir, muy ácido, ¿ya?
Luego cuando empezamos con el vaciado gástrico, es decir, que sale alimento desde el estómago hacia el duodeno, como va tan ácido, nosotros antes, en la fase cefálica de la ingesta, ya tenemos preparado el intestino delgado, el duodeno, con secreciones pancreáticas basales, secreciones intestinales que tienen una gran alcalinidad que permite neutralizar la acidez del quimo que va saliendo del estómago, ¿ya? Porque si no, ¿qué es lo que va a producir? Que la acidez va a provocar daño y va a provocar las úlceras famosas, que son úlceras duodenales, ¿cierto? Que también se producen y que son complejas, ¿ya? Se tienen que tratar. Si una úlcera no se trata, se puede perforar y eso significa que puede incluso una persona llegar a morir. Ahora, y las secreciones gástricas también son importantes porque ayudan a esto, a evitar colonización bacteriana desde el estómago, ¿cierto?, hacia el intestino delgado. Entonces es como un mecanismo de defensa de tipo químico que tenemos nosotros para poder evitar, ¿cierto?, que una gran cantidad de elementos patógenos puedan ir avanzando hacia el intestino delgado y podrían atravesar el epitelio y eso podría provocar, ¿no es cierto?, enfermedad. Ahora, a nivel del estómago, nosotros tenemos que esta es la estructura del epitelio, forma lo que se conocen como rugosidades, ¿ya? Y estas rugosidades dan paso a lo que se llaman las fosas gástricas, ¿cierto? Y estas son las fosas gástricas y están tapizadas de muchos tipos celulares. Tenemos células epiteliales superficiales, que son las que están más arriba, células mucosas del cuello, las células, también hay células madre entre medio, las células parietales, que son las formadoras de ácido, las células principales, que son las que secretan pepsinógeno, y células endocrinas que también están acá entre medio, ya que son las que secretan algunos tipos de hormonas, y también hay unas células que se denominan enteroendocrinas, que son las que secretan histamina, que también es importante, después vamos a ver por qué es tan importante. Ahora, la mucosa tiene dos tipos importantes de glándula. Esto que yo les mencioné es una fosa gástrica que da paso a lo que se llaman glándulas, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos en el cuerpo y en el fondo del estómago, es decir, el cuerpo, el fondo es el que está más arriba, el cuerpo que está como en el medio, tenemos las glándulas oxínticas, que son las formadoras de ácido, ¿ya? Y aquí tiene células mucosas que segregan moco y cierta cantidad de pepsinógeno, células pépticas o principales que secretan la mayor cantidad de pepsinógeno, las células parietales, también llamadas oxínticas, que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y estas células que se llaman enterocromafines o tipo enterocromafines, se abrevian así, que secretan y liberan histamina, ¿ya? Entonces, estas glándulas son las que están acá arriba y son las que van a principalmente a secretar los jugos gástricos, que son los importantes para formar el quimo ácido, ¿ya? Entonces acá lo mismo, están las células parietales, las células pépticas o principales. Entonces las parietales secretan ácido clorhídrico, las pépticas pepsinógeno, y el ácido clorhídrico transforma el pepsinógeno en pepsina. ¿Y qué es la pepsina? Es una enzima. ¿Y qué hace esa enzima? Es una enzima que empieza a degradar las proteínas para, en el fondo, cortarlas y hacerlas más pequeñas, transformarlas en pequeños péptidos. En este caso llega a ser más bien péptidos pequeños, no llegamos a aminoácidos, ni péptidos, ni tripéptidos, sino que más bien péptidos un poco más grandes, ¿ya? No se olviden también que aparte de las parietales secretan el factor intrínseco, ¿ya? Entonces, es relevante la función de la célula parietal porque sin ácido clorhídrico yo no puedo empezar la digestión de proteínas, ¿ya? Las otras son las glándulas pilóricas, que esas se encuentran en el antro, ¿ya? Es decir, la parte más distal del estómago. Si quieren pueden cerrar esa... Es que les da mucho frío ahí. Y en estas glándulas pilóricas, ¿cierto?, se secreta también moco para proteger la mucosa pilórica, pepsinógeno también, pero aquí importante, se secretan estas dos hormonas, gastrina y somatostatina. Y estas hormonas
se secretan al torrente sanguíneo, sí, por favor, ¿ya? Porque tienen que ir a sus órganos blancos a través de la circulación sanguínea. La gastrina, las células las que secretan gastrina se denominan células G, ¿ya? Y estas células están estimuladas, entre otras cosas, ¿cierto?, por el nervio vago, que estimula la secreción de ácido. La gastrina lo que hace es se transporta por la sangre y llega hasta las glándulas oxínticas, que son las que están en el cuerpo, ¿cierto?, y en el fondo, y en menor medida a las células pépticas, y también actúa como factor trófico, es decir, esta gastrina estimula aún más las secreciones de jugo gástrico. Pero además, importantemente, actúa como factor trófico sobre esos tipos celulares, sobre esas glándulas. Si no hay gastrina, en el fondo se podrían ir atrofiando y secretar cada vez menos ácido, ¿ya? Las células que secretan somatostatina son las células D, y estas tienen varias funciones, pero la principal es que tiene una función inhibitoria de la liberación de gastrina. Es decir, estas son las que le ponen freno a la secreción de gastrina. Va a quedar más claro, ¿cierto?, cuando veamos un esquema. ¿Por qué? ¿En qué minuto actúa la somatostatina? ¿Ya? Entonces, fíjense que acá estamos en el cuerpo del estómago y acá estamos en el antro del estómago, ¿ya? En el cuerpo del estómago están nuestras células parietales. ¿Tienen duda? Digamos, si tienen algo que comentar o preguntarme, porque si no me desconcentro muy bueno, ¿ya? Esta célula parietal que está acá, y lo digo porque esto generalmente les cuesta un poco, pero eso que tienen que ir tomando atención. Las células parietales en su lado basal, y este es el que está en contacto con el lumen, es decir, con lo que va a salir hacia el lumen del estómago, pero en su lado basal tiene receptores. Y si ustedes ven, tiene ahí receptores para acetilcolina, receptores para histamina, receptores para gastrina y receptores para somatostatina, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el alimento aún no llega al estómago, cuando yo estoy pensando en comida, lo primero que se estimula son las vías vagales, y estas empiezan a estimular a través de acetilcolina las células parietales, y estas empiezan a producir una cantidad basal de jugo gástrico. Prepara mi estómago. Es por eso que yo les mencionaba que uno empieza a sentir como que tiene como un vacío, que le llaman el estómago, como que tiene un poco de ardor, un poco de molestia, ¿cierto? Justo cuando más o menos se cumple la hora en que uno ya tiene que comer. Pero una vez que el alimento llegó al estómago, ¿cierto?, se producen estímulos que son de estiramiento por una parte, pero por otra parte estímulos químicos, porque llega comida, ¿ya? Siguen funcionando y actuando, ¿cierto?, las vías vagales, y siguen estimulando el receptor de acetilcolina para estimular a las células parietales a producir ácido clorhídrico. Pero por otro lado, la acetilcolina estimula a estas células que son las enterocromafines para que liberen histamina, y la histamina es un regulador paracrino, ¿ya?, que es a través de la unión a su receptor en la membrana, en la célula parietal, también estimula las secreciones de ácido. Entonces, hasta aquí llevamos un regulador neural, es decir, regulación nerviosa. Luego ahora le sumamos una regulación de tipo paracrina a la estimulación. Luego, el alimento ya con esta cantidad de ácido empieza a formar quimos, se empiezan a degradar proteínas. Cuando este alimento empieza a moverse hacia el antro, en ese minuto, ¿cierto?, ya tenemos proteínas que han sido parcialmente digeridas, y estas estimulan, por eso hay un signo positivo, a las células G que están en el antro. ¿Y qué liberan las células G estimuladas? Gastrina. La gastrina, ¿cierto?, viene acá hacia el torrente sanguíneo y viaja y estimula a través de su receptor a las células parietales, pero también gastrina puede ir a estimular a las células enterocromafines para que secreten o liberen más histamina. Entonces ahora le adiciono además una regulación de tipo endocrina a las secreciones de jugo gástrico.
¿ya? Pero esto empieza a aumentar la cantidad, aumenta mucho más la cantidad de jugo gástrico secretado y se empieza a formar el quimo ácido, hasta que obviamente llega un minuto en que yo ya tengo mucha comida digerida, no toda, ¿sí? Porque la mayor parte después se digiere a nivel del duodeno, y lo que empiezo a tener es mucha acidez, es decir, se empieza a aumentar la concentración de protones, lo que baja el pH. En ese minuto, esto estimula las células D, que son las que secretan somatostatina. Y la somatostatina, ¿cierto?, inhibe directamente a las células G, es decir, les dicen no más gastrina al sistema, la cortamos. Por otro lado, viaja por el torrente sanguíneo y también es capaz de inhibir directamente a las células parietales para decirles no más jugo gástrico, ¿ya? Porque ya el quimo se formó, ya no necesitamos más. Entonces, por eso es importante la función de somatostatina, porque es de tipo inhibitoria, pero en el minuto que se le necesita, no antes. ¿Queda claro? ¿Hay dudas al respecto? Dígame. ¿Perdón? La somatostatina puede actuar acá directamente sobre la célula G, es decir, aquí habría como una regulación de tipo paracrina. Luego viaja por el torrente sanguíneo, se une a las células parietales, es decir, una inhibición o regulación de tipo endocrino. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya no tengo que empezar? Ahí sí. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos nuestra célula parietal que tiene los receptores para gastrina, acetilcolina y histamina. Entonces, lo que sucede acá adentro, finalmente, es que estos tres estímulos, que son muy importantes, un estímulo neural, un estímulo endocrino, un estímulo paracrino, lo que hacen es activar a la célula parietal para que, por una parte, ¿cierto?, se genere bicarbonato que va a liberar protones, y acá se va a producir el intercambio a través de esta bomba, que es una bomba de protón-potasio, es decir, estos protones van a salir acá, y por otro lado, ¿cierto?, acá cuando se produce bicarbonato, el bicarbonato sale al torrente sanguíneo, y como tenemos que equilibrar las cargas, entonces sale bicarbonato, ingresa cloro, y el cloro también se sale acá al lumen de la célula parietal, y con el protón y el cloruro se forma ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces acá, fíjense ustedes, a través de estímulos que tienen que ver con la distensión del estómago por los alimentos, ya la digestión de proteínas, o sea, acá tenemos acetilcolina a través de la distensión del estómago, a través de reflejos locales del sistema nervioso entérico o a través de las vías vagales. Por otro lado, se libera este también, que es un péptido liberador de gastrina, que también puede estimular a las células G. Pero si ustedes ven en amarillo es porque están destacados, es decir, ellos son los principales, ¿ya? Entonces, acetilcolina estimula a la célula G, a la célula enterocromafil y a la célula parietal, ¿ya? Gastrina a la célula parietal, a la célula enterocromafil, y la histamina a la célula parietal. ¿Cuál es el efecto final? Aumentar la cantidad de jugo gástrico en el estómago para formar el quimo. ¿Sí? Otra cosa importante que se genera o se secreta en el estómago es lo que se conoce como la barrera mucosa gástrica. Y esta barrera mucosa gástrica, se las menciona, es importante, es una pared, ¿ya? Es una pared que está formada por mucus. Y ese mucus, fíjense ustedes, tiene además en su interior bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta pared de mucus? Protege el epitelio gástrico. ¿De qué lo protege? ¿De qué lo debería proteger? De la acidez. ¿Por qué? Porque el ácido así podría degradar también el epitelio celular, por lo tanto tengo que proteger, y para eso se produce esta barrera mucosa gástrica, que se produce a través de estas células epiteliales, y también las células mucosas que están ahí más cerca producen mucus y se produce bicarbonato. Entonces, ¿qué sucede? Si ingresa, fíjense ustedes el pH que hay en el lumen gástrico,
Estamos hablando de puede llegar hasta 1,5. Y en cambio en esta capa tenemos un pH de casi 7. Entonces si llegan a ingresar protones, ¿cierto? Producto de la acidez, son neutralizados con el bicarbonato. Se forma CO2 y agua. Y así no permitimos que haya degradación del epitelio. Es muy importante, esta barrera siempre se está generando, se está sintetizando porque se va degradando, obviamente, y se va regenerando. ¿Qué productos la degradan con mayor facilidad? Por eso que hay que tener cuidado con las cosas que uno consume. El alcohol. Entonces, claro, se pegan una racha más o menos, ¿cierto?, de consumo de alcohol, al otro día les duele la boca al estómago, es porque se degrada esta barrera, entonces el ácido está ahí en contacto con el epitelio y produce esta molestia. ¿Ya? Antiinflamatorios de tipo no esteroidales como los AINES, el ácido acetilsalicílico también degradan esta pared, por lo tanto el consumo obviamente de esos tipos de medicamentos tiene que ser regulado. ¿Ya? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, el ácido acetilsalicílico también pueden degradar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué hace el omeprazol en este caso? El omeprazol lo que hace es lo siguiente. Acá el omeprazol inhibe esta bomba, la de protón-potasio. Entonces lo que hace es evitar que salga protón y por lo tanto no se forma ácido clorhídrico. Y hay otros medicamentos que actúan a nivel de este receptor que es de la histamina. Esa es la ranitidina, la cimetidina, tienen un efecto acá arriba. Ambos lo que hacen es disminuir la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Ya, entonces aquí cuidado con esos medicamentos que pudieran... O sea, hay gente que consume mucho antiinflamatorio. Obviamente hay gente que tiene dolor, a veces crónico. Pero igual hay que tener cuidado. Yo creo que, me imagino que también hoy día existen otro tipo de antiinflamatorios que quizás pueden hacer menos daño. Pero puede ser tanto, o sea, yo he visto rupturas o se produce perforación de las úlceras gástricas en personas que consumen demasiado medicamento. ¿Ya? Fases de la secreción gástrica. Ya, eso ya lo hemos ido conversando. La fase cefálica aporta con un 30% del total de la secreción, es decir, la inicial para preparar el estómago. La fase gástrica continúa con la estimulación con acetilcolina, pero ahora le agregamos gastrina, entonces ahora aumenta un 60% de la secreción. Aquí ya hay mucho jugo gástrico. Y la fase intestinal, que aporta con un 10% de la secreción, aparece acá, pero esta fase tiene una función más importante aún, que tiene que ver con una función más bien de regular el vaciado gástrico, es decir, más bien inhibitoria. ¿Ya? Como va saliendo alimento al duodeno, tenemos que controlar que el vaciado sea regulado, que no sea de golpe, que sea más bien lento. Entonces, la fase cefálica, ya también les he ido conversando, ¿cierto? Tiene que ver acá con estímulos de tipo cognitivos, acá sensoriales, ¿cierto? Y a través de las vías vagales, ¿cierto? Llega esta respuesta mediada por acetilcolina que empieza a estimular a todas mis células para empezar a producir sus componentes. ¿Ya? Entonces tenemos una producción basal de jugo gástrico. ¿Ya? Y también empieza a estimular a gastrina para que también estimule de manera más basal. ¿Ya? Entonces ahí está la función, preparar el estómago para la llegada de la comida, la duración es más bien corta, el mecanismo es neural y su principal función es tener una producción de jugo gástrico para prepararnos para la llegada de la comida. ¿Ya? La fase gástrica, que en este caso es la más importante, porque es la que proporciona la mayor cantidad de jugos gástricos al sistema, ¿cierto?, para formar el quimo. Y aquí ya principalmente la función es empezar a homogeneizar y a formar el quimo ácido, ¿ya? Y inicia la digestión de proteínas a través de la pepsina. La duración es larga, 3 a 4 horas, y aquí el mecanismo de regulación es neural a través de reflejos cortos, hormonal a través de la estimulación de las células G para liberar gastrina, ¿cierto?
Y local a través de la liberación o estimulación de liberación de histamina, ¿ya? ¿Y cuál es su principal función? Como yo le dije, incrementar la producción de ácido y pepsinógeno e incrementar la motilidad e iniciar las ondas de mezcla, que son estas como unas ondas que son mucho más fuertes, que lo que hacen es romper mecánicamente el alimento, ¿ya? Ahí están las ondas de mezcla. Y este es otro esquema de la fase gástrica, este ya se lo mencioné, así que siempre les agrego más esquemas porque a veces igual les van quedando más claros con otros. Y la última fase, que es la fase intestinal, que es una fase que lo que hace, fíjense ustedes ahí, su principal función es controlar la tasa de vaciado desde el quimo hacia el duodeno. También tiene una duración de horas. Mecanismo también de regulación es neural a través de reflejos que se llaman enterogástricos, ¿ya? Y hormonal también a través de hormonas que son, por ejemplo, colecitoquinina, péptido inhibidor gástrico, secretina, pero estas hormonas son liberadas en el epitelio duodenal, desde el epitelio duodenal, ¿ya? Su principal función es un feedback inhibitorio de la producción de jugos gástricos, pepsinógenos y también la reducción de la motilidad gástrica. Entonces, empezó a salir alimento desde el estómago hacia el duodeno. Sale a chorritos, es decir, más o menos 5 ml, es como una salida pulsátil de alimento. Y esto obviamente estimula mecánicamente porque estira las paredes del duodeno, pero por otra parte también empieza a haber estimulación química porque hay acidez, hay proteínas parcialmente degradadas y eso estimula la secreción de estas hormonas. Y estas hormonas a través de la circulación sanguínea llegan e inhiben a las células principales, parietales, también inhibe el movimiento peristáltico, las ondas de mezcla a través de estos reflejos que también se llaman enterogástricos, ¿ya? Entonces, esta fase es principalmente la fase que me permite regular el vaciado gástrico y disminuir o inhibir totalmente la producción de los jugos gástricos, ¿ya? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Eso te quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Entonces ahora nosotros empezamos a sacar alimentos hacia el duodeno y se empiezan a generar estos que se llaman reflejos enterogástricos, que son necesarios para regular el vaciado gástrico. Porque no puede salir todo el alimento de golpe hacia el duodeno. Dígame. ¿En la fase cefálica aumenta la motilidad también? En la fase cefálica sí empieza a haber inicio de ondas peristálticas. De hecho, por eso es que uno siente a veces como este rugido, como que me suenan las tripas, que uno le dice así como de manera coloquial. Es porque hay también un inicio de las ondas peristálticas, ¿ya? Pero más leve. Lo que se produce más potentemente, ¿cierto?, es la fase gástrica. Entonces, se empieza a producir este reflejo a través de ¿qué cosa? Cuando llega el alimento o el quimoácido, ¿cierto?, que tiene un pH ácido, cuando hay distensión duodenal, hay aumento de la osmolaridad, digamos, hay muchos alimentos ahí formando parte del quimo. O sea, va a depender obviamente también del tipo de alimento que hemos consumido, ¿cierto? Si tenemos una comida abundante, en donde tenemos, no sé, carbohidratos, tenemos lípidos, tenemos proteínas, ¿cierto? Esa va a ser una comida con una gran cantidad de solutos, por lo tanto hay aumento de la osmolaridad. Si yo como solamente, no sé, por ejemplo, proteínas, incluso es más rápida, todos estos procesos son más rápidos porque uno lo nota, porque uno queda con hambre, dice, y te da hambre más temprano cuando uno come algo más liviano, ¿cierto? Entonces, obviamente va a depender de qué estamos comiendo. Irritación de la mucosa duodenal, que está dada, ¿cierto?, por la acidez del quimo que viene saliendo desde el estómago, y también los productos de degradación de proteínas y grasas. Todo esto estimula la generación de los reflejos enterogástricos, ¿ya? Y la velocidad del vaciado va a depender, o va a ser inversamente proporcional en este caso, a la densidad calórica, al tamaño de las partículas, ¿cierto?, y a la viscosidad de las partículas. Entonces,
Mientras más contundente mi comida, ¿cierto? Es más lento el vaciado gástrico. Mientras más liviana mi comida en cuanto a nutrientes y tipos de nutrientes, más rápido es el vaciado gástrico. ¿Ya? Y acá, lo mismo. Llegamos, ¿cierto?, al que el quimo empieza a pasar hacia el duodeno. Entonces, la acidez, las grasas, las proteínas que ya han sido parcialmente digeridas, carbohidratos, ¿cierto?, y una gran cantidad de soluto empieza a estimular el epitelio duodenal. Y este epitelio duodenal empieza a liberar hormonas, secretina, colecitoquinina, el péptido inhibidor de gastrina, este se llama GLP-1, siempre están en inglés, entonces es glucagon-like péptido o péptido tipo glucagón 1, ¿ya? Estas hormonas tienen unos efectos múltiples, pero en lo que se refiere a la producción de jugos gástricos y la motilidad gástrica tienen efectos que son inhibitorios, por eso aparecen esas flechas así, digamos, no flechas con, digamos, con las puntas, sino que son estas, como que cortas, es decir, inhibe la secreción gástrica, inhibe la motilidad gástrica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de yo ir sacando porciones pequeñas de quimo hacia el duodeno, parar al estómago hasta que termina el duodeno y nuevamente ir sacando alimento hacia el duodeno de porciones pequeñas. Y estas enzimas, fíjense ustedes, tienen otras funciones también. Estimulan al páncreas, por ejemplo, en el caso de la secretina, para la producción de solución o secreción pancreática rica en bicarbonato. La colecitoquinina también estimula el páncreas, pero para secretar una secreción pancreática enzimática. El GIP y el GLP-1 estimulan al páncreas para la secreción de insulina. ¿Y por qué creen que en el fondo está a su vez estos estimulando la secreción de insulina? ¿Todavía no ven páncreas? ¿No? ¿Ya vieron páncreas? Ya, entonces me podrían responder. Porque el páncreas está por allá, ¿por qué voy a querer empezar a producir insulina? ¿Va a haber un pic de qué? Exactamente, porque en el fondo yo ya todo esto pensado, empiezo a preparar mi sistema para la llegada de glucosa en ese caso, entonces internalizarla rápidamente. ¿Ya? Entonces, anticipadamente yo ya estoy dando instrucciones, así como lo hacen las mamás, por ejemplo, que siempre se adelantan a todo, más o menos así funciona el sistema. Acá les dejé escrito el vaciamiento gástrico para que lo lean después. Entonces, llegamos acá a la fase intestinal. ¿Por qué? Porque ya empezó a ingresar alimento al duodeno. Entonces ahora tengo que tener una respuesta intestinal a la llegada del alimento. Y esa respuesta, entre otras cosas, va a ser movimientos de peristalsis, de segmentación, en términos de lo que es la motilidad, pero también fase secretoria, porque yo necesito que el intestino también responda secretando un fluido que es importante. ¿Para qué? ¿Cómo llega el quimo al duodeno? Con mucha acidez, ¿cierto? Entonces, la fase intestinal es importante porque aporta con agua, bicarbonato y sodio para neutralizar la acidez del quimo, por una parte, y por otra para, digamos, proveer de un ambiente alcalino para las enzimas que son secretadas desde el páncreas. ¿Ya? ¿Por qué? Pepsina, ¿a qué pH funciona? ¿De acuerdo a lo que hemos dicho? ¿A qué pH está el estómago? Así, entonces pepsina funciona a pH ácido. Imagínense que puede funcionar incluso con pH menor a 2. Pepsina, cuando va a llegar acá, se va a neutralizar, se vuelve un ambiente alcalino, pepsina ya no va a funcionar, pero las enzimas pancreáticas son de funcionamiento con pH alcalino. Entonces, si el ambiente es ácido, las pancreáticas no funcionan. Entonces, tenemos que neutralizar la acidez por una parte y proporcionar este medio ambiente alcalino. Entonces, la respuesta intestinal, es decir, la respuesta del intestino para empezar a secretar,
se va a iniciar en respuesta a la distensión de la pared intestinal, a la presencia de protones, al grado de osmolaridad y a los nutrientes en la luz intestinal. Entonces, los cambios intestinales que se generan en respuesta a la ingesta van a ser que va a aumentar la secreción pancreática, es decir, van a haber señales que le indiquen al páncreas que aumente las secreciones pancreáticas para que salgan al duodeno, aumenta la contracción de la vesícula biliar almacena bilis y la bilis es necesaria para la emulsión de los lípidos. Si no hay bilis, no podemos ni digerir lípidos ni absorber lípidos, ¿ya? Relajación del esfínter de Oddi o también denominado esfínter hepatopancreático, regulación del vaciamiento gástrico, inhibición de la secreción ácida gástrica e interrupción del complejo motor migratorio, ¿ya? Y las secreciones intestinales tienen como función facilitar el tránsito intestinal a través de la lubricación que proporciona el moco, finalizar la digestión mediante las enzimas que se van virtiendo, ¿cierto?, en el duodeno, participar de la homeostasis mediante las secreciones endocrinas que se van secretando, las enzimas, o sea, las hormonas que ya se empiezan a secretar cuando el quimo empieza a llegar al duodeno, y defender a nuestro organismo del exterior mediante las células defensivas y los productos que se secretan, ¿ya? Las secreciones enzimáticas tienen en general igual inmunoglobulinas, lisocimas, que también permiten el bloqueo de elementos patógenos que pudieran haber llegado a pesar de haber pasado por el estómago, ¿cierto?, con el grado de acidez que tiene. Los tipos celulares intestinales que contribuyen a las secreciones intestinales son las células epiteliales o también llamados enterocitos, las células de Panner, las células endocrinas, las células caliciformes, células inmunológicas. Ahora, ojo, las células endocrinas no vierten su contenido al lumen del intestino, sino que es hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Todo el resto lo que hace es que las secreciones van hacia el lumen del intestino, en este caso principalmente del duodeno. Y en el caso de la mucosa epitelial intestinal es diferente a la del estómago. En el estómago teníamos rugosidades que daban paso a la formación de unas glándulas. En este caso, ¿qué tenemos? Unas vellosidades intestinales, ¿cierto? Y estas vellosidades intestinales, ¿cierto?, dan paso entre dos vellosidades a lo que se conoce como las criptas de Lieberkühn. No sé si las habían escuchado, ¿no? Algunos sí, algunos no. Algunos serían por una clase. Las vellosidades hacia arriba y estas hacia abajo dan paso a estas criptas de Lieberkühn. ¿Por qué son importantes? Porque estos enterocitos son los que producen la mezcla hidroelectrolítica de agua, bicarbonato y sodio y cloruro también, ¿cierto?, para que se produzca todo este ambiente alcalino. Y está tapizada la vellosidad con células que son las células absortivas, los enterocitos acá arriba también, pero estos son absortivos, los enterocitos acá abajo son más bien secretorios. Y esto tienen además lo que se conoce como el ribete en cepillo, tienen vellosidades, microvellosidades, y ese ribete en cepillo es muy importante, ¿ya? Por eso que uno igual se lo menciona, porque ahí también hay ancladas un montón de enzimas, ¿ya? Células caliciformes que secretan moco, células enteroendocrinas, que son las que secretan las hormonas, células de Panner, que están en las criptas de Lieberkühn, que secretan lisocimas y también tienen la capacidad de fagocitar, ¿ya? Son células importantes para el sistema inmunológico también. Y las secreciones intestinales tienen estas características. Más o menos secretamos casi 2 litros al día, es más bien isotónica en relación al plasma, es muy alcalino, 7,5 a 8 es el pH de estas secreciones. Los componentes son moco, aportado por células caliciformes, pero en el duodeno existen unas glándulas que son las glándulas de Brunner, y esas también aportan con moco. Esas glándulas son muy importantes porque esas glándulas apoyan aún más la secreción de moco a nivel del duodeno.
¿Y por qué podría ser más importante tener un refuerzo en el duodeno como las glándulas de Brunner? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué solo no me podría bastar con las células caliciformes? Está más expuesto el duodeno que los otros segmentos del intestino delgado, ¿no? Está el duodeno, yeyuno e ilio. ¿Quién está más expuesto a la acidez del quimo ácido que sale desde el estómago? El duodeno. Las glándulas de Brunner entonces ayudan a aumentar la cantidad de moco que se secreta para proteger aún más ese segmento del intestino delgado. Porque también son muy frecuentes las úlceras duodenales. Y ojo que las glándulas de Brunner se estimulan, ¿cierto?, a través del sistema nervioso parasimpático. Acetilcolina estimula las glándulas de Brunner para producir moco. Pero el sistema nervioso simpático también las inhibe. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, ¿qué predomina? ¿Qué sistema del sistema nervioso autónomo predomina? El simpático. Entonces es ahí donde cuando uno está sometido a un estrés excesivo, ¿cierto?, que no lo regula bien, no lo controla bien, y es más bien como crónico, no le damos espacio, ¿cierto?, que sea transitorio, a veces las glándulas de Brunner se ven sometidas a una inhibición, entonces secretan menos moco y ese sector del duodeno se empieza a ver afectado por esta úlcera duodenal, ¿ya? Entonces están esas glándulas ahí que son las que nos ayudan un poco más. Mezclas de iones de agua, iones cloruro, bicarbonato, sodio, que están aportados por los enterocitos que están en las criptas del Leber, no en las vellosidades, ¿ya? Enzimas que están en el ribete en cepillo, peptidasas, sacarasas, maltasas, lactasas, lipasa intestinal, y las hormonas, pero las hormonas no se olviden que son secretadas hacia el torrente sanguíneo, así que no son parte de las secreciones intestinales que van hacia el intestino propiamente tal, pero sí son parte de las secreciones de tipo endocrinas que tiene el intestino, ¿ya? Entonces, a nivel de las criptas de Lieberkühn, ¿cierto?, lo que tenemos es que se secreta un líquido que actúa como vehículo acuoso para la absorción y como neutralizante de la acidez, ¿ya? Las vellosidades, ese fluido que sale desde las criptas es reabsorbido rápidamente y sirve como vehículo porque cuando se están digiriendo los alimentos, para absorberlos necesitamos y aprovechamos este líquido que se secreta, ahora nos ayuda para absorber los alimentos. Y aquí, en estas células, se produce secreción activa de iones cloruro y bicarbonato. ¿Qué cargas tiene el cloruro y qué cargas tiene el bicarbonato? Negativas. Entonces, eso produce el arrastre de sodio, que es positivo. Y todo eso, a su vez, ¿qué hace? ¿Arrastra qué cosa? Agua, para mantener un equilibrio osmótico. Entonces, ¿qué es lo importante? En estas células que son a nivel del enterocito hay secreción activa de cloruro y de bicarbonato, y para que eso se produzca tiene que haber un estímulo de estas células. Y estas células son estimuladas por receptores y pueden ser estimuladas por hormonas o neurotransmisores, principalmente acetilcolina. Y hormonas van a ver, por ejemplo, CSK, que es la colecitoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, pero secretina, por eso está con un asterisco, es la que principalmente estimula estas células para la producción de esta mezcla hidroelectrolítica necesaria para lo que ya les había mencionado antes. Entonces, la regulación de la secreción intestinal es neural a través de vías vagales, ¿cierto? Y hormonal a través de estas hormonas, siendo la más importante secretina. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el alimento llegó al duodeno, estimuló a los mecanorreceptores, y estos mecanorreceptores a su vez estimulan la generación de reflejos, que principalmente lo que hacen es la regulación a través de acetilcolina, pero también los alimentos, la acidez, ¿cierto? La osmolaridad estimula a la secreción de hormonas como estas, y estas a su vez van a estimular a los enterocitos de las criptas de Lieberkühn para las secreciones intestinales.
Acá están un cuadro con todas las secreciones gastrointestinales que son, este cuadro es bastante bueno porque acá está la fuente secretora, qué componentes tiene y cuáles son sus funciones. Hasta el minuto hemos hablado de la salival, del jugo gástrico, acá está la secreción intestinal y nos falta hablar de la secreción pancreática y la biliar para completar el escenario de secreciones que son importantes para la digestión y posterior absorción de los alimentos. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Porque me paso al otro PPT. 5 minutos de... Sí, porque ahora tenemos que ver las secreciones pancreáticas y las biliares y con eso terminamos. 5 minutos. Esta es más corta, no se asusten. Que tengo No sé si me va a responder, que no sé si se fue la... diapositiva al final. Te llega hasta aquí. Pero son 4. Ya, 5 minutos. ¿Cuál pusiste? ¿Cuál pusiste ahí? Era ese por la mierda, ¿no? Tendría que hacer lo otro. Uy, tengo un 4. ¿Quieres que le saque screenshot y te la envíe? ¿O si no? Oye, ¿qué fue? ¿Quieres que le saque screenshot y te la envíe? ¿O si no? Ya pregunté la de John también. Esta es